abrimos aquí nuestro Distrito Clima con Santiago Gastelumendi, coordinador y director de estrategia de Euskalmet. Santi, ¿qué tal Arratsaldeon? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Soriona, ¿qué? También a ti, en este Día Internacional del Hombre y la Mujer del Tiempo. Muy bien, gracias. ¿Lo celebráis? Y bueno, ya he visto que no, porque antes a Eneco Mazo se lo he contado yo. O sea que no. No, la verdad es que no lo celebramos, ¿no? Oye, tú, vamos a hablar un poco de la historia, ¿no? De cómo empezó todo esto de la meteorología. ¿Te acuerdas de Mariano Medina, el primer hombre del tiempo de televisión española? A ver, yo me acuerdo de Mariano Medina, pero posiblemente me acuerdo por haberlo visto posterior. Es decir, no soy capaz de decirte si me acuerdo cuando era chaval. Yo sí me acuerdo de la tele en blanco y negro, pero desde luego me acuerdo de haber visto vídeos posteriormente y el paradigma de la era de la televisión en blanco y negro y de ese tipo de hombre del tiempo, ¿no? Sí. De mapa estático, de pizarra, de ese tipo de cosas, ¿no? Sí que me acuerdo. Tenemos un pequeño fragmento, pues efectivamente, como decías, ¿no? Con los mapas hechos con cartulinas, sostenidos en atriles, y le iba explicando, tenía la tiza, e incluso, tiza, sí. eso es, aquí incluso le gastaron una broma, porque estaba hablando de la lluvia y le echaron agua por encima. Son frecuentes los chubascos, pero más al sur, sobre todo en sitios situados al sur de Cordillera, como Madrid, lucirá el sol, un sol espléndido, un sol maravilloso, y aunque hagan el truco este para desacreditarme, pero no me mojen el traje, por favor. Oye, tiene coña, desde luego, que lo hicieran así, ¿no? Porque ha llovido mucho, ¿no? De aquellos profesionales que veíamos antes. No nos hemos ido al Pleistoceno. Pero bueno, es verdad que si vamos a contar un poco la historia de esta, es verdad que hay que empezar ahí. Hay que empezar década de los 50, de los 60, televisión en blanco y negro. Entonces, características típicas del hombre del tiempo, en general formal, muy pocos. Hablamos de lo que veíamos en Euskadi, televisión española, muy pocos. En otras partes del mundo estaban más evolucionados, pero aquí no. Y sobre todo la idea de mapa estático, pizarra, cartel y mensaje muy simple, pero a la vez técnico, ¿no? Podemos saltar a la década de los 70 y 80. Bueno, televisión en color. La chavalería estará alucinando con lo que vamos a contar. Sí. Pero bueno, década de los 70 y los 80, ¿no? Televisión en color. Entonces ahí empezamos a ver primeras animaciones, ¿no? Algo más de técnica, pero bastante poco. Algún gráfico, algún mapa. Y luego, en principio, los hombres del tiempo en general, y hablo también de lo que podíamos ver en Euskadi, muy formales. Y empiezan a mostrar más expresiones, ¿no? Con caras, gestos, otro tipo de ropaje que en la época de blanco y negro. Entonces, cierto esfuerzo, ¿no? Por conectar con la audiencia. Pero bueno, hay que esperar a los 90, y también coincidiendo con la expansión de cadenas privadas y algunas plataformas de pago, ¿no? Ahí empieza a haber otro tipo de dinámicas, presentadores del tiempo pues más reconocidos, un estilo más relajado, más accesible. Pues ahí se reflejaba también el cambio que hubo grande, ¿no? en el sector con los medios, las audiencias y demás. Nos podemos ir a los 2000, por ejemplo. Empezamos ya con la era digital, animaciones 3D a partir de la década de los 2000, otro tipo de presentador. Bueno, una evolución en general, ¿no? De nuevo aquí es un gran auge de privadas, plataformas de todo tipo. Entonces, pues perfil sobre todo periodista, diría yo, que en aquellos tiempos, ¿no? Principios de los 2000, más orientados ya a entretenimiento que a la información, como efecto también del impulso de las cadenas privadas, un poquitín más aquella la época esa y un poco previa, ¿no? La época famosa de la telebasura que decían y demás. 2010 íbamos llegando, bueno, yo creo que el paradigma de 2010 sobre todo tiene que ver con los formatos de televisión, ¿no? Que acabamos teniendo en casa. Para la chavalería también digo, cuando hemos dicho televisión de blanco y negro, que no se imaginen una televisión colgada en la pared de blanco y negro como las que ven ahora. Esto es una caja con un tubo que se veía en pequeño, tamaño ordenador medio o más pequeño. Eso era una tele en blanco y negro. En los 2000 pasamos como decimos, 2010 pasamos a formatos grandes, ¿no? Televisiones colgadas o grandes, alta definición. Eso también configura un poco la estética y los mensajes también que mantienen los hombres y mujeres del tiempo, ¿no? En mi opinión, ahí seguimos también con esa dicotomía de perfil presentador, es decir, un periodista con conocimiento en meteorología o un meteorólogo con experiencia en comunicación. Pero en ambos casos yo creo que el estilo, también en muchas cadenas, son hacia estrellas mediáticas y activos bastante relevantes para las cadenas, ¿no? Como pudo pasar en ETV, digo como ejemplo, ¿no? Llegamos al presente, 2020 en adelante. ¿Cómo son los hombres del tiempo
pensando un poco en televisión sobre todo, cómo son. Bueno, pues yo os diría que sobre todo el salto es más a un enfoque como más, diría, más dicharachero, más humanizado, más accesible, asumiendo muchas veces, ¿no? Que es curioso, el papel, esto también era así a finales del 2010, de la década del 2010, pero asumiendo muy a menudo el papel de científico que yo diría para todo tipo de consultas, ¿no? El que todo lo sabe. Ese que es de ciencias, que está en un entorno de gente, más de letras, más de periodismo y demás, más allá de los ingenieros, que tenéis muchos en televisión. Pero bueno, hay que entender que no, que el hombre del tiempo no puede saber de todo. Entonces, bueno, alguna respuesta la improvisará o no será tan acertada, ¿no? Pero bueno, no sé, te diría que un poco esa sería la Sí. Luego pues hay alguno paso, como, ¿no? como el Sí. brasero que es un poco más Brasero, bueno, pues divertido, podríamos decir, no lo sé, ¿eh? A veces se le va un Brasero poco es la más pinta. divertido, Sí. sí, pero por ejemplo, Brasero entra dentro de ese perfil de periodista venido a meteorólogo, no de meteorólogo venido a Sí, periodista. Esas dos posibilidades las hay, ¿no? Sí. Entonces, Brasero, bueno, es una estrella mediática. Fíjate, en mi opinión personal, respecto a qué es mejor meteorólogo comunicador o periodista o comunicador con ciertos conocimientos de meteorología. Yo he evolucionado, O sea, al principio, en los orígenes, hace ya bastantes años, pues hay que tener en cuenta, a ver, la idea general sería, nos vamos a los orígenes, televisión en blanco y negro. Entonces, partimos de escasez de medios. Es imprescindible que el presentador del tiempo fuera meteorólogo, ¿vale? Es el caso de Mariano Medino. A ser posible con dotes comunicadoras, pero no imprescindible, porque el que generaba la información era el mismo que la presentaba. Era un trabajo bastante personal, donde el concepto de hecho de hombre del tiempo pues tenía sentido, ¿no? Evolucionamos y nos venimos al hoy en día. Entonces, hoy en día eso ha cambiado, lógicamente, de forma progresiva, ¿no? Pero la información la genera siempre un equipo de meteorólogos. Claro. En base a mucho recurso tecnológico, ¿no? Aunque habitualmente en antena sigue saliendo un único hombre del tiempo. Todavía no he visto ningún espacio que lo presenten 2 o 3, ¿no? Sería una innovación. Entonces, en mi opinión, ahora mismo, en la actualidad, yo creo que hay que primar más que sea periodista o que sea buen comunicador, porque la información ya no es necesario que la genere él. Hay un gran equipo por detrás que genera la información. Entonces, es más importante